Los dientes del renegado se cerraban sobre la garganta del niño. Me transformé. La luz explotó. Un hueso crujió. Mi loba desgarró la piel que había mantenido humana durante una década. El renegado salió volando hacia atrás, muerto antes de chocar contra la piedra. El patio quedó en silencio. Todos los lobos me miraban. Miraban en lo que me había convertido. No en la sirvienta sin loba que habían conocido, sino en algo más. El rey alfa avanzó lentamente, se detuvo a 1 metro de distancia. 10 años, dijo en voz baja. Ocultaste esto durante 10 años. No podía hablar, no podía moverme. Se agachó y miró a los ojos de mi loba. Ápice, dijo, de la clase que hace arrodillarse a los alfas. Se levantó y se giró hacia la manada. Ahora está bajo mi protección. Quien la toque, me responderá a mí. No era una petición, era una reclamación. Había pasado 10 años escondiéndome. Él acababa de hacer que fuera imposible esconderme. Antes de continuar con lo que sucede después, hablemos en serio. ¿Te habrías transformado para salvar a ese niño o habrías guardado el secreto? Deja tu respuesta en los comentarios porque, sinceramente, ni siquiera estoy segura de cuál es la decisión correcta aquí. Voy a contarte algo que la mayoría de la gente no sabe sobre ser alguien sin lobo en una manada. No es la humillación lo que te afecta, ni siquiera es la soledad. Es el esfuerzo constante y agotador de recordar que debes ser débil. Mi nombre es Arabella Nightingale y he fingido ser alguien sin lobo durante 10 años. No porque lo sea, sino porque mi madre me lo dijo 3 días antes de morir. Nunca dejes que vean a tu loba. Eso fue todo lo que dijo, sin explicaciones, sin contexto. Solo una orden dada en la oscuridad mientras escondía una bolsa de polvo de plata bajo el suelo. Yo tenía 6 años. No lo entendía. Tenía preguntas. Quería saber por qué estaba tan asustada, por qué no dejaba de mirar por las ventanas, por qué dejó de dejarme jugar con los otros niños. Pero no obtienes respuestas cuando la gente muere. Así que hice lo que me pidió. Enterré a mi loba tan profundamente que casi me convencí de que no era real. Y aprendí las reglas. En una manada de hombres lobo, tu rango no es solo un estatus social, es supervivencia. Los alfas dominan, los betas imponen, los omegas siguen. Los que no tienen lobo, somos el mobiliario. Y yo me volví muy buena siendo un mueble. El patio olía a sudor y a pelaje mojado. Mantuve la cabeza gacha, fregando los escalones de piedra fuera del salón de entrenamiento, mientras terminaba el turno de la tarde. A mi alrededor, los lobos volvían a su forma humana, huesos crujiendo, piel estirándose. Ese sonido húmedo y desgarrador que solía hacerme estremecer cuando era más joven, ya no me estremecía. Un grupo de betas pasó por mi lado, todavía medio vestidos, con la ropa esparcida por el suelo. Uno de ellos, Marcus, de 17 años, grande como un tanque, pateó tierra sobre la sección que acababa de limpiar. «Uy», dijo. Sus amigos se rieron. No levanté la vista. Simplemente moví mi cepillo hacia la nueva suciedad y seguí fregando. Regla número 1. Pasa desapercibida. Oye, vacía. Era Celeste. Tenía 16 años, la misma edad que yo, pero se había transformado por primera vez a los 5. Los que se transforman temprano siempre se creen especiales. Te has dejado una zona. Señaló una sección a 1 metro de distancia. Ya la había limpiado 2 veces. Sí, Celeste, dije en voz baja. Esperó, como si quisiera que yo discutiera. Como no lo hice, escupió en las piedras justo delante de mí y se fue. Limpié eso también. Regla número 2. Nunca reacciones. Porque esta es la cuestión sobre la jerarquía de la manada. No se trata solo de fuerza, se trata de sumisión. Los lobos están programados para reconocer la dominancia. Tu olor cambia cuando tienes miedo, estás enfadado o intentas ocultar algo. La mayoría de los lobos no pueden controlarlo. Yo sí podía. 10 años de práctica logran eso. Terminé los escalones y me fui a las cocinas. Allí es donde pasaba la mayor parte de mi tiempo, acarreando agua, fregando ollas, pelando verduras hasta que se me acalambraban los dedos. El tipo de trabajo que nadie quería. La cocina era un caos. El servicio de cena acababa de terminar y los fregaderos estaban llenos de platos grasientos y comida a medio comer.
Me arremangué y me puse a trabajar. Arabella. Me giré. La chef Greta estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Era mayor, quizás de unos 50 años, y una de las pocas lobas que no se esforzaba por hacerme la vida imposible. Simplemente me ignoraba, lo cual estaba bien. El ala norte necesita que se entregue ropa de cama limpia antes de la medianoche. Tú te encargas. Sí, chef. Se fue sin decir una palabra más. Me puse a lavar los platos lo más rápido que pude. Tenía las manos en carne viva por el jabón de lejía y el agua estaba tan caliente que me dejaba la piel roja y ardiente. Pero no paré. Estaba a la mitad del tercer fregadero cuando lo oí. 10 años y todavía nada. Me quedé helada solo por un segundo. La voz venía de la puerta. Dos chicas Omega que no conocía bien, apoyadas en el marco, mirándome. Ni siquiera un destello, dijo la otra. Mi prima se transformó a los 4 años y ella está ahí parada como una humana. Peor que una humana. Al menos los humanos no fingen. No intentaban hablar en voz baja. Querían que las oyera. Seguí fregando. Oí que su madre era igual. La primera dijo que sin lobo. Probablemente por eso está muerta. Mis manos se apretaron alrededor de la olla. No reacciones. Sí, bueno, la sangre débil corre en las familias. Dejé la olla con cuidado, lentamente. Luego cogí la siguiente. Las chicas se aburrieron y se fueron. Exhalé. Regla número 3. Nunca reveles lo que otros puedan usar en tu contra. Más tarde, sola en mi habitación, un armario de almacenamiento con una estera delgada y un espejo roto, me permití pensar en mi madre. No lo hacía a menudo. Dolía demasiado. Pero esa noche no pude evitarlo. Estaba enferma cuando me sacó de la cama en mitad de la noche. La habitación olía a salvia y a algo más agudo, metálico. En aquel entonces no sabía a qué olía la plata. Mamá, ¿qué pasa? No respondió. Simplemente se arrodilló frente a mí, agarrándome los hombros con tanta fuerza que pensé que me dejaría marcas. Escúchame, Arabella. Nunca te transformes. ¿Entiendes? Ni cuando te peguen, ni cuando se burlen de ti, ni siquiera si crees que vas a morir. La miré fijamente, pero tengo una loba. Puedo sentirla. Lo sé. Su voz se quebró. Por eso nunca debes dejar que la vean. Si saben lo que eres, nunca te dejarán ir. Te usarán hasta que no quede nada de ti. ¿Quiénes son ellos? Tampoco respondió a eso. 3 días después, había desaparecido. Accidente de caza. La manada dijo que un renegado la había pillado desprevenida, pero yo había visto cómo se movía. Era más rápida que la mitad de los alfas del complejo. A ella no la pillaban desprevenida. Alguien la mató, y estaba bastante segura de saber por qué. Así que hice lo que me pidió. Encerré a mi loba y me volví invisible. Era la única forma de sobrevivir. El anuncio llegó al amanecer. Estaba subiendo la ropa de cama por la escalera del ala norte cuando oí el alboroto abajo. Voces, pasos, el tipo de energía que solo acompaña al pánico. Dejé la cesta y me asomé por la barandilla. El salón principal estaba abarrotado. Lobos por todas partes, betas gritando órdenes, omegas corriendo a limpiar. Incluso algunos alfas se agrupaban cerca de la entrada. ¿Qué está pasando?, le pregunté a una de las omegas más jóvenes que pasaba corriendo. Ni siquiera redujo la velocidad. Viene el rey alfa, Sterling Blackwell. Estará aquí al anochecer. Se me revolvió el estómago. El rey alfa. Había oído historias como todos los lobos. Sterling Blackwell no solo era poderoso, era absoluto. En la política de los hombres lobo, las manadas regionales responden a su alfa. Pero el rey alfa, él no responde ante nadie. Su autoridad abarca territorios, su palabra es ley. Y venía hacia aquí. ¿Por qué?, le grité. No respondió. Recogí la ropa de cama y seguí caminando, pero me temblaban las manos. No pasa nada. Ni siquiera se fijará en ti. No eres nadie. Pero mientras subía las escaleras, algo se movió dentro de mí. Un aleteo. No, ahora no. Me detuve presionando una mano contra mi pecho. Mi corazón latía demasiado fuerte, demasiado rápido. Y debajo de él, debajo del miedo y el agotamiento y los 10 años de silencio, la sentí.
Mi loba se estaba despertando. Por primera vez en una década, estaba despierta y no iba a volver a dormirse. Pasé el resto del día intentando no pensar en mi loba. No funcionó. Estaba allí, inquieta, moviéndose bajo mi piel como si hubiera estado encerrada en una jaula demasiado tiempo y finalmente recordara lo que era la libertad. Fregué los suelos con más fuerza, acarreé agua más rápido, mantuve mis manos ocupadas y la cabeza gacha. Cuando el sol empezó a ponerse, todo el complejo se había transformado. Banderas colgaban de cada edificio. El patio había sido barrido 3 veces. Incluso los omegas vestían mejor de lo habitual. Túnicas limpias, pelo cepillado, la suciedad de debajo de las uñas eliminada. Me quedé en la cocina. La chef Greta me había asignado al fregadero, lo que significaba que estaría escondida en la parte de atrás, donde nadie importante me vería. Perfecto. Estaba hasta los codos en una olla de estofado solidificado cuando sonó el cuerno. 3 toques largos. ¿Estabas aquí? La cocina se quedó en silencio. Luego todos, chefs, camareros, incluso los guardias beta apostados en la puerta, se movieron hacia las ventanas. Yo me quedé en el fregadero. Arabella, la voz de la chef Greta fue cortante. Ponte en fila con los demás, ahora. Se me revolvió el estómago. Pensé que me quedaría aquí. Todos. Quiere ver a todos. Me limpié las manos en el delantal y seguí al resto del personal de cocina hacia el patio. La multitud era masiva. Lobos hombro con hombro, todos mirando hacia la puerta principal. Me colé en la parte de atrás, detrás de un grupo de betas lo suficientemente altos como para ocultarme de la vista. Bien, podría superar esto sin ser vista. Entonces se abrieron las puertas. No voy a mentirte, esperaba que el rey alfa se pareciera a cualquier otro alfa que hubiera visto. Grande, ruidoso, el tipo de hombre que necesitaba que todos supieran que él estaba al mando. Sterling Blackwell no era nada de eso. Entró por las puertas a pie. Sin séquito, sin ceremonia, solo él. Y todo el patio se quedó quieto. No en silencio, quieto. Como si todos los lobos del complejo hubieran olvidado cómo moverse. Era alto, de hombros anchos, vestido con ropa oscura que parecía cara pero no llamativa. Llevaba el pelo recogido y su rostro, no podía verlo claramente desde donde estaba, pero no lo necesitaba. El aire a su alrededor era pesado, opresivo. El poder no siempre se anuncia. A veces simplemente existe y lo sientes en tus huesos. Esto era eso. Nuestro Alfa Greor, un hombre que había gobernado esta manada durante 20 años, se adelantó para recibirlo. Greor era enorme, corpulento como un oso, con una voz que podía silenciar una habitación. Pero cuando extendió su mano a Sterling, vi algo que nunca había visto antes. La mano de Greor temblaba. Solo un poco. Lo suficiente. Sterling se la estrechó una vez, luego pasó a su lado sin decir palabra. La multitud se apartó. Mantuve la cabeza gacha, concentrándome en las piedras bajo mis pies. Si no miraba, no se fijaría en mí. Así funcionaba. Pero entonces lo sentí. Una atracción, no física, más profunda. Mi loba se agitó. Me mordí con fuerza el interior de la mejilla, saboreando la sangre. Me arañaba, desesperada, tratando de abrirse paso a la superficie. No, ahora no, aquí no. Me concentré en respirar, lento, controlado, adentro, afuera. La atracción se desvaneció. Exhalé. Y entonces cometí el error de levantar la vista. Sterling Blackwell me estaba mirando directamente. Aquí hay algo que necesitas entender sobre los instintos de los hombres lobo. Cuando un alfa te mira, tu cuerpo reacciona. No es una elección. Tu lobo reconoce la dominancia y o te sometes o lo desafías. La mayoría de los lobos se someten. Llevaba tanto tiempo fingiendo no tener loba que había olvidado lo que se sentía al ser vista por alguien con ese tipo de presencia. Era como estar demasiado cerca del fuego. Sus ojos eran pálidos, fríos, del tipo de ojos que no se pierden nada, y estaban fijos en mí. Bajé la mirada de inmediato. Regla número 1, pasa desapercibida. Demasiado tarde para eso. Tú. Su voz no era fuerte,
No necesitaba gritar. Todo el patio lo oyó de todos modos. No me moví. Da un paso al frente. Mis piernas obedecieron antes de que mi cerebro reaccionara. Caminé entre la multitud, sintiendo cada par de ojos sobre mí. Los betas se burlaban. Los omegas parecían confundidos. Incluso la chef Greta parecía preocupada. Me detuve a 1 metro de él y mantuve la mirada en el suelo. ¿Cómo te llamas? Arabella Nightingale, mi señor. Silencio. No respondió de inmediato, y me di cuenta de que estaba esperando algo. Que levantara la vista, que lo mirara a los ojos. No lo hice. Los lobos usan el contacto visual para establecer el rango. Es instintivo. Si mantienes la mirada de alguien, o lo estás desafiando o mostrando confianza. Si la bajas, te estás sometiendo. Yo no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. Estaba evitando. Y eso, aparentemente, le pareció interesante. ¿Cuánto tiempo llevas en esta manada? Toda mi vida, mi señor. ¿Y no tienes loba? No era una pregunta. Sí, mi señor. Otra pausa, esta vez más larga. Luego dijo algo que no esperaba. La gente que desaparece demasiado bien nunca está realmente vacía. Sentí que mi pulso se disparaba. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera descifrarlo, pasó a mi lado. Continúen. La multitud exhaló. Las conversaciones se reanudaron. La vida siguió adelante, pero yo me quedé allí, congelada, con el corazón martilleando contra mis costillas. Él lo sabía. No sabía el qué. Todavía no, pero sabía que algo andaba mal. El festín de esa noche fue insoportable. Me asignaron para servir, lo que significaba que tenía que moverme por el salón llevando bandejas de comida y vino mientras intentaba permanecer invisible. Difícil de hacer cuando el rey Alfa estaba sentado en el centro de la sala. Sterling no comió mucho. Tampoco habló mucho, simplemente observaba. Y cada vez que cruzaba su línea de visión, lo sentía. Esa atracción, mi loba se agitó de nuevo, inquieta, confundida. ¿Qué te pasa? Le pensé. Es solo un lobo. Has estado rodeada de alfas toda tu vida. Pero ella no escuchaba. Quería que él la viera, lo cual era lo más peligroso que podía desear. Mantuve la cabeza gacha y me concentré en el trabajo. Rellenar copas, limpiar platos, pasar desapercibida. Estaba a mitad de la sala cuando sentí una mano en mi brazo. Me giré. Sterling estaba de pie justo detrás de mí. De cerca, era aún peor, más alto de lo que había pensado, más ancho. Su presencia era sofocante. «Rellena mi copa», dijo. Asentí y alcancé la jarra de vino. Me temblaban las manos. Serví con cuidado, concentrándome en mantener el chorro firme. Él observó mi rostro todo el tiempo. «Eres muy controlada», dijo en voz baja, «para ser tan joven». No respondí. La mayoría de los lobos de tu edad no pueden quedarse quietos tanto tiempo. Sus instintos los dominan. Terminé de servir y di un paso atrás. ¿Hay algo más, mi señor? Él sonrió. No fue una sonrisa amable. Todavía no. Me alejé tan rápido como pude sin correr. Superé el resto del festín sin incidentes. Pero a medida que avanzaba la noche, empecé a notar algo. Sterling no era el único que me observaba. Había otro hombre en la mesa, más joven, más delgado, de pelo oscuro, rasgos afilados y una sonrisa que parecía pertenecer a un depredador. Estaba sentado a 2 asientos de Sterling, y cada vez que miraba en esa dirección, sus ojos ya estaban en mí. No curiosos, calculadores. Al final de la noche, mientras los invitados comenzaban a dispersarse, estaba limpiando una mesa cerca de la puerta cuando oí pasos detrás de mí. Me giré. El hombre de la sonrisa afilada estaba allí, con las manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente inclinada. «Arabella Nightingale», dijo como si estuviera probando el nombre. No respondí. «Soy Cana Stormchaser, el hermano de Sterling». Hermanos. Eso explicaba el parecido. Pero donde la presencia de Sterling era fría y controlada, la de Cana era diferente. Más afilada, más hambrienta. «Has estado escondiéndote durante mucho tiempo», dijo en voz baja. Se me heló la sangre. Él sonrió más ampliamente.
No te preocupes, no lo diré. Luego se alejó, dejándome allí de pie con el corazón en la garganta. Porque a diferencia de Sterling, que sospechaba algo, Kenna lo sabía. No dormí esa noche. Las palabras de Kenna se repetían en mi cabeza. Has estado escondiéndote durante mucho tiempo. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué vio él que nadie más había visto? Y peor aún, ¿qué iba a hacer al respecto? Me quedé en mi habitación hasta el amanecer. Luego me obligué a seguir la rutina. Tareas de cocina, acarrear agua, fregar ollas. Normal. Si actuaba con normalidad, tal vez nada cambiaría, pero el complejo se sentía diferente, tenso. Sterling y Kenna seguían aquí. Su presencia lo había cambiado todo. Los betas estaban agresivos, tratando de demostrar su valía. Los omegas estaban más silenciosos, más cuidadosos. Y yo intentaba no existir. Superé el servicio de desayuno sin incidentes. Luego la preparación del almuerzo. A media tarde, casi me había convencido de que lo de ayer fue una casualidad. Entonces sonó la alarma. Esta vez no fueron los cuernos. Fueron aullidos, docenas de ellos, frenéticos, provenientes del perímetro este. Estaba en el almacén cuando los oí, y mi primer instinto fue quedarme quieta, cerrar la puerta, esperar a que pasara. Para eso me habían entrenado. Regla número 1, pasa desapercibida. Pero entonces oí los gritos, gritos humanos. Dejé caer el saco de harina que sostenía y corrí. El patio era un caos. Lobos por todas partes, algunos transformados, otros todavía humanos. Todos corrían hacia la puerta este. No podía ver lo que estaba pasando, pero podía oírlo. Gruñidos, chasquidos, el sonido húmedo de los dientes en la carne. Un renegado. Los renegados son lobos sin manada. La mayoría de ellos enloquecen en un año. El aislamiento rompe sus mentes. Pierden su humanidad y se convierten en puro instinto. Hambre, violencia, y son brutales. Nuestra manada tenía protocolos para los ataques de renegados. Los guardias del perímetro se encargaban de la amenaza. Todos los demás se mantenían atrás. Pero esto no sonaba a que los guardias lo estuvieran manejando. Esto sonaba a guerra. Me giré hacia las cocinas. Ese era el lugar más seguro. Muros de piedra, múltiples salidas. Di 3 pasos antes de verla. Una niña pequeña, tal vez de 5 años, pelo rizado, ojos grandes. Estaba de pie en medio del patio, congelada, mientras los lobos pasaban corriendo a su lado en todas direcciones. Y viniendo directamente hacia ella, a través de la puerta este rota, estaba el renegado. Era enorme, más grande que cualquier lobo que hubiera visto. Su pelaje estaba apelmazado con sangre, sus ojos salvajes, sus mandíbulas abiertas y goteando. No estaba cazando, estaba matando todo a su paso. La niña no se movió. No podía. El miedo hace eso. Te paraliza. Lo sé porque lo había sentido antes. Corre, pensé. Sal de aquí. Esta no es tu lucha. Regla número 1. Pasa desapercibida. Regla número 2. Nunca reacciones. Regla número 3. Nunca reveles lo que otros puedan usar en tu contra. La voz de mi madre resonó en mi cabeza. Si ven a tu loba, nunca te dejarán ir. Me giré hacia las cocinas. 1 paso. 2. La niña gritó. Esta es la cuestión sobre las elecciones. Realmente no sabes quién eres hasta que te ves obligado a elegir entre lo que te mantiene a salvo y lo que es correcto. La mayoría de la gente nunca se enfrenta a ese momento. Yo sí, y tomé mi decisión. Corrí, no para alejarme, sino hacia ella. Mi cuerpo se movió más rápido que mi cerebro. Agarré a la niña y la empujé detrás de mí justo cuando el renegado se abalanzó. Sus garras me rasgaron el hombro, desgarrando tela y piel. El dolor explotó en mi brazo. Retrocedí tropezando, tratando de llevarme a la niña conmigo. Pero el renegado ya se estaba moviendo de nuevo. Demasiado rápido. No podía superarlo en carrera. No podía luchar contra él. No como humana. Las mandíbulas del renegado se cerraron a centímetros de mi cara. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No mi determinación, mi control. Transformarse duele. Eso es lo primero que no te dicen. Tus huesos no solo se remodelan, se agrietan,
Se astillan, se reforman. Tu piel se estira y se desgarra. Tus músculos arden como si te estuvieran en llamas. La mayoría de los lobos se acostumbran. Se transforman tan a menudo que se convierte en una segunda naturaleza. Yo no me había transformado en 10 años. Y cuando lo hice fue explosivo. Mi cuerpo estalló, huesos encajando en nuevas formas, garras extendiéndose, pelaje brotando a través de la piel. Sentí cada segundo. Pero no lo detuve porque la niña todavía estaba detrás de mí, y el renegado seguía viniendo. La transformación terminó en menos de 3 segundos. Cuando abrí los ojos, el mundo se veía diferente, más nítido, más brillante. Podía olerlo todo. Sangre, sudor, miedo, rabia. Podía oír el latido del corazón de la niña detrás de mí, rápido y aterrorizado. Y podía sentir al renegado frente a mí, sus instintos gritándole que atacara. Pero no lo hizo. Se detuvo porque yo ya no era pequeña. Era masiva, más grande que cualquier lobo que hubiera visto en este complejo. Mi pelaje era plateado, casi blanco, reflejando la luz como el metal. Mis patas se hundieron en la piedra bajo mis pies. Y cuando gruñí, el renegado retrocedió. Solo un paso, pero fue suficiente. Me abalancé. La pelea duró quizás 10 segundos. El renegado era rápido, pero yo era más rápida. Era vicioso, pero yo era más fuerte. Mis mandíbulas se cerraron alrededor de su garganta y no lo solté hasta que dejó de moverse. Cuando lo liberé, el cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo. Muerto. El patio quedó en silencio. Me quedé allí, respirando con dificultad, mi loba todavía agitándose bajo mi piel, y entonces lo sentí. Ojos, docenas de ellos. Todos estaban mirando. El pánico me golpeó como agua helada. No, forcé la transformación de vuelta. Luchó contra mí. Mi loba no quería retirarse. Quería quedarse, ser vista, finalmente existir después de 10 años de silencio. Pero no podía permitírselo. La reprimí con fuerza y sentí mi cuerpo colapsar hacia adentro. Huesos crujiendo de nuevo, pelaje retrocediendo, garras retrayéndose. Cuando terminó, volví a ser humana. Arrodillada en las piedras, desnuda, temblando. Alguien me echó una capa por encima. Me la ajusté y mantuve la cabeza gacha, tratando de no mirar a nadie. Quizás no lo vieron. Quizás sucedió demasiado rápido. No eres alguien sin loba. La voz era tranquila, segura. Levanté la vista. Sterling Blackwell estaba a 3 metros de distancia, sus ojos pálidos fijos en los míos. No sorprendido, no confundido, solo seguro. Detrás de él, la multitud murmuraba, confundida, conmocionada. Pero Sterling no les hablaba a ellos, me hablaba a mí. «Te has estado escondiendo», dijo en voz baja. No era una pregunta. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? Se acercó. ¿Cuánto tiempo? Tragué saliva. 10 años. Murmullos de la multitud. La expresión de Sterling no cambió. ¿Por qué? No respondí, porque no sabía si podía confiar en él, porque mi madre me había advertido que dejar que la gente viera a mi loba me destruiría, porque todo lo que había hecho durante la última década había sido para evitar este preciso momento. Me estudió durante un largo momento. Luego se giró hacia la multitud. «Despejen el patio, ahora». Los lobos obedecieron al instante. En segundos, solo estábamos yo, Sterling y el renegado muerto. Y Kana. Estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados, esa sonrisa afilada todavía en su rostro. «Buenos», dijo. «Eso fue interesante». Sterling lo ignoró. Se agachó frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el cálculo en sus ojos. «Acabas de salvar la vida de una niña», dijo. «¿Sabes lo que eso significa?» Negué con la cabeza. «Significa que ya no puedes esconderte». Sentí que mi pecho se oprimía. «¿Qué pasa ahora?» Sterling se levantó. «Ahora», dijo, «me dices la verdad». Extendió una mano. La miré. Este era el momento, tomar su mano y todo cambia. Rechazarla y estaría huyendo por el resto de mi vida. Extendí la mano y la tomé. Sterling no me hizo más preguntas ese día.
Simplemente observó. Después del ataque del renegado, me trasladó de los cuartos de sirvientes a una habitación en la casa principal. No una celda, tampoco una habitación de invitados, algo intermedio. Había una cama, una ventana con barrotes, un guardia fuera de la puerta. Por tu protección, había dicho Sterling. No le creí. La primera noche no dormí. Me senté en la cama envuelta en la capa que alguien me había dado, esperando lo que viniera después. Interrogatorio, castigo, exposición. Pero no pasó nada. A la mañana siguiente, el guardia me trajo ropa, sencilla pero limpia, mejor que cualquier cosa que hubiera usado en años. El rey Alfa quiere verte en el desayuno, dijo. Me vestí y lo seguí escaleras abajo. El comedor estaba vacío excepto por Sterling. Se sentó a la cabeza de la mesa, un plato de comida frente a él, leyendo algo en un trozo de pergamino. No levantó la vista cuando entré. Me quedé cerca de la puerta, sin saber si debía sentarme o esperar. Después de un largo momento, dejó el pergamino. Siéntate. Me senté. Había un plato frente a mí. Huevos, pan, fruta. Más comida de la que solía comer en 2 días. Come, dijo. Cogí el tenedor, pero me temblaban las manos. Sterling se dio cuenta. Por supuesto que sí. No eres una prisionera, dijo. Si quisiera encerrarte, lo habría hecho. Entonces, ¿qué soy? Se reclinó en su silla, estudiándome. Eso depende de ti. Dejé el tenedor. ¿Qué quieres de mí? La verdad, ya te lo dije. Me dijiste que te has estado escondiendo durante 10 años. Quiero saber por qué. Miré la mesa. Porque mi madre me lo dijo. Porque murió 3 días después de advertirme. Porque no sé en quién puedo confiar. Pero no dije nada de eso. Sterling suspiró. Déjame decirte algo sobre el poder, Arabella. La mayoría de la gente piensa que se trata de fuerza, tamaño, dominancia, pero eso no es lo que hace a alguien peligroso. Se inclinó hacia adelante. Lo que hace a alguien peligroso es el control. Lo miré a los ojos. Tienes más control que lobos el doble de tu edad, continuó. Suprimiste a tu loba durante 10 años. ¿Sabes lo difícil que es eso? No respondí. La mayoría de los lobos no pueden pasar 10 días sin transformarse. El instinto es demasiado fuerte. Pero tú, hizo una pausa, la enterraste tan profundamente que casi olvidaste que estaba allí. Mi madre me lo dijo. ¿Por qué? No lo sé, no me creyó. Pude verlo en su rostro, pero no insistió. En cambio dijo, no voy a obligarte a transformarte de nuevo. No voy a exponerte a la manada, pero voy a mantenerte cerca. ¿Por qué? Porque la gente que se esconde también suele tener una razón. Se levantó y caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. Una cosa más. Tu loba, cuando te transformaste, no era normal. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? No solo eres fuerte, Arabella, eres dominante. He visto alfas con menos presencia de la que tú tenías en ese patio. Se fue antes de que pudiera responder. Durante los siguientes 3 días, Sterling cumplió su palabra. No me expuso, pero tampoco me dejó sola. Me asignaron a trabajar en la casa principal, limpiando su estudio, organizando sus papeles, sirviendo sus comidas. Siempre a la vista, siempre observada. Y cada interacción se sentía como una prueba. Me pedía que le pasara algo, luego observaba cómo me movía. Se paraba demasiado cerca, luego observaba mi reacción. Me hablaba con esa voz tranquila y mesurada, y yo sentía a mi loba agitarse bajo mi piel. A ella le gustaba. Ese era el problema. Cada vez que él estaba cerca, ella quería salir a la superficie, ser vista. Y no podía permitírselo porque Sterling tenía razón. El verdadero poder observa antes de actuar. Y él estaba observando todo. Al cuarto día, Kana me encontró. Estaba en la biblioteca quitando el polvo de las estanterías cuando oí cerrarse la puerta detrás de mí. Me giré. Kana se apoyó en el marco de la puerta, con esa sonrisa afilada en su rostro. ¿Ocupada?, preguntó. Sí, señor. Cruzó la habitación en 3 zancadas y se sentó en el borde del escritorio, bloqueando mi camino hacia la puerta. Tenemos que hablar. Tengo trabajo que hacer. Sterling puede esperar.
Inclinó la cabeza. Has estado escondiéndote durante mucho tiempo, ¿verdad? Ahí estaba de nuevo, esa frase. Dejé el plumero. ¿Qué quieres? Lo mismo que mi hermano. La verdad. Ya se lo dije. No le dijiste nada. La sonrisa de Cana se ensanchó. Pero está bien. No necesito que me lo digas. Ya lo sé. Mi pulso se disparó. ¿Saber qué? Que no solo estás escondiendo una loba, estás escondiendo qué tipo de loba eres. No respondí. Cana se inclinó más cerca. Verás, esta es la cuestión sobre la jerarquía de los hombres lobo. La mayoría de la gente piensa que es simple. Los alfas lideran, los betas siguen, los omegas se someten. Pero hay otra categoría de la que la mayoría de las manadas no hablan. Hizo una pausa. Lobos ápice. Había oído el término antes, una vez de mi madre. Son raros, continuó Cana. Quizás 1 de cada 1000. Nacen con una dominancia tan fuerte que no solo desafían a los alfas, los reemplazan. Manadas enteras se someterán a ellos sin luchar. Estudió mi rostro. Eso es lo que eres, ¿verdad? Me obligué a mantener la calma. No sé de qué estás hablando. Sí, lo sabes. Se levantó. Vi cómo reaccionó el renegado ante ti. No fue miedo, fue reconocimiento. Incluso en su locura, sabía que estabas por encima de él. Te equivocas. Ah, ¿sí? Me rodeó lentamente. Porque si tengo razón, si realmente eres una loba ápice, entonces eres lo más valioso de este complejo. Valioso. Los lobos poderosos no solo lideran manadas, Arabella, las moldean, las controlan. Un lobo ápice podría unir territorios, ganar guerras. Se detuvo frente a mí, o destruir todo a su paso. Retrocedí. No me interesa nada de eso. Quizás no, pero a otras personas sí les interesará, como a ti. Se rió. No soy yo de quien debes preocuparte. Entonces, ¿quién? Todos los demás. Su sonrisa se desvaneció. En el momento en que se sepa lo que eres, tendrás alfas de todos los territorios tratando de reclamarte, vincularte, usarte. Sterling no permitirá que eso suceda. ¿No lo hará? Cana inclinó la cabeza. Mi hermano es muchas cosas, Arabella, pero no es un protector, es un rey. Y los reyes entienden una cosa mejor que nadie. El poder es una herramienta. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. Una cosa más. Si yo fuera tú, averiguaría de qué lado estás. Porque que la persona equivocada conozca tu fuerza es más peligroso que 100 enemigos. Se fue. Y yo me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, mi loba arañándome. Porque tenía razón. Ya no podía esconderme. Esa noche oí los susurros. Caminaba por el salón principal cuando pasé junto a un grupo de betas de pie cerca de las escaleras. No me vieron o pensaron que no podía oírlos. Está mintiendo, dijo uno de ellos. Nadie esconde un lobo durante 10 años. Quizás esté maldita. Mi abuela contaba historias sobre brujas que podían suprimir a los lobos. O quizás solo es débil. La transformación fue una casualidad. ¿Viste el tamaño de su loba? Eso no era débil. Entonces, ¿por qué no se transformó antes? No lo sé, pero algo no está bien. Seguí caminando, pero los susurros me siguieron. Al día siguiente, fue peor. Los omegas me miraban en los pasillos. Los guardias me observaban durante las comidas. Incluso los sirvientes, gente con la que había trabajado durante años, me miraban como si fuera una extraña o una amenaza. Al final de la semana, todo el complejo hablaba. Está escondiendo algo. No es quien dice ser. Deberíamos hacer que lo demuestre. Al séptimo día, Sterling me llamó a su estudio. Llamé y entré. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Cierra la puerta. Lo hice. No se dio la vuelta. Va a haber un juicio, dijo. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? El consejo de la manada lo ha solicitado. Quieren pruebas de que no eres una amenaza. ¿Un juicio por qué? Por mentir. Por esconder a tu loba, pensó. Hizo una pausa. Por ser lo que eres. No mentí. Tampoco dijiste la verdad. Finalmente se giró para mirarme. Van a hacer que te transformes públicamente. No, no puedo. No tienes elección. ¿Cuándo? En 3 días.
Sentí que las paredes se cerraban. Sterling cruzó la habitación y se paró frente a mí. Si quieres sobrevivir a esto, Arabella, tienes que dejar de esconderte. ¿Y si no lo hago? Su expresión se endureció. Entonces corres y nunca te detienes. 3 días pasaron demasiado rápido. Los pasé sola en mi habitación, mirando las paredes, tratando de encontrar una salida. No la había. Si corría, me cazarían. Si me quedaba, me obligarían a revelarlo todo. De cualquier manera, perdía. En la mañana del juicio, 2 guardias vinieron a buscarme. No hablaron, solo me llevaron a través del complejo hacia el patio principal, el mismo lugar donde había matado al renegado. Todavía podía ver las manchas de sangre en las piedras. El patio estaba abarrotado. Todos los lobos del complejo habían venido a mirar. Alfas, betas, omegas, incluso los niños. Se pararon en círculo, dejando el centro vacío. Para mí. En el extremo opuesto, en una plataforma elevada, se sentaba el consejo de la manada. 5 lobos, todos ellos viejos, todos mirándome como si fuera algo que necesitaran diseccionar. El alfa Greor estaba en el centro. Se veía peor que hacía una semana, cansado, más viejo. La presencia de Sterling le había hecho eso. Hablando de Sterling, estaba a un lado, con los brazos cruzados, sus ojos pálidos fijos en mí. Kenna estaba a su lado, con esa sonrisa afilada todavía en su lugar. Los guardias me llevaron al centro del círculo. Luego retrocedieron. Me quedé allí sola, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí. Greor levantó la mano y los murmullos cesaron. Arabella Nightingale, dijo, su voz resonando en todo el patio. Se te acusa de engaño, de ocultar tu verdadera naturaleza durante 10 años, de mentir a esta manada. No respondí. ¿Niegas estas acusaciones? Lo miré. No. Más murmullos, ahora más fuertes. Greor los silenció con un gesto. Entonces admites que tienes una loba, que la has tenido todo este tiempo. Sí. Y sin embargo, permitiste que esta manada creyera que no tenías loba, que te tratara como menos que una omega, que se burlara de ti, que te compadeciera. Sí. ¿Por qué? Tragué saliva, porque mi madre me lo dijo. La multitud estalló. Eso no es una razón. Está escondiendo algo. Que lo demuestre. Greor levantó la mano de nuevo, pero el ruido no se detuvo. Uno de los miembros del consejo, un viejo beta llamado Marcus, se levantó. Basta de hablar, dijo. Si tiene una loba, que la muestre, que se transforme ahora. La multitud rugió en acuerdo. Sentí que mi pecho se oprimía. Greor me miró. Arabella, te transformarás públicamente para que esta manada pueda ver la verdad. ¿Y si me niego? No dudó. Entonces serás exiliada, y en tu estado debilitado, no durarás 3 días en territorio renegado. El exilio era una sentencia de muerte. Todo lobo lo sabía. Los renegados no solo enloquecían por el aislamiento, se volvían salvajes, violentos, y mataban a otros renegados al verlos. Era una táctica de manada, una forma de mantener a los lobos a raya. Sométete o muere. Miré alrededor del patio, a las caras que me miraban. Algunas parecían curiosas, otras enojadas, pero la mayoría parecían hambrientas. Porque esta es la cuestión sobre la dinámica de la manada. La fuerza no solo se respeta, se codicia. Si me transformaba y veían lo que realmente era, no solo me aceptarían, intentarían usarme, reclamarme, poseerme, tal como mi madre había advertido. Transfórmate, dijo Greor de nuevo. No me moví. Arabella, su voz se endureció. Esta es tu última oportunidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Podía sentir a mi loba bajo mi piel, inquieta, queriendo ser libre. Pero pensé en mi madre. Su rostro, su voz, la forma en que me miró esa última noche. Si ven a tu loba, nunca te dejarán ir. Estaba tan asustada. Y 3 días después, estaba muerta. ¡Transfórmate! Alguien en la multitud gritó. ¡Pruébalo! ¡Está mintiendo! El ruido se hizo más fuerte, más enojado. Miré a Sterling. Todavía me estaba observando, su expresión ilegible.
¿Por qué no detenía esto? Él era el rey Alfa. Una palabra suya y esto se acabaría. Pero no habló. Solo observaba, probándome, protegiéndome. No lo sabía. Y esa era la peor parte, porque incluso si era un aliado, no iba a salvarme. Esta era mi elección. Greor se levantó. Arabella Nightingale, te doy una última oportunidad. Transfórmate o serás exiliada. La multitud se quedó en silencio. Cerré los ojos. Toda fuerza tiene un costo. Mi madre había pagado el suyo con su vida. Ahora era mi turno de pagar el mío. Abrí los ojos. Bien, dije, me transformaré. La multitud estalló de nuevo, pero no los oí. Estaba demasiado concentrada en controlar mi respiración. Adentro, afuera, esto era todo. No había vuelta atrás. Entré en el centro del círculo y cerré los ojos. Esto es algo que la mayoría de la gente no entiende sobre la transformación. No es solo físico, es emocional. Tienes que dejarte llevar, rendir el control, confiar en que tu loba tome el mando. Durante 10 años había hecho lo contrario. Me había aferrado, controlado todo. Nunca la dejé salir a la superficie. Ahora tenía que hacer lo único que me aterraba. Dejarme ir. Respiré hondo y la liberé. La transformación comenzó lentamente. Un temblor en mis manos, una opresión en mi pecho. Luego explotó. Mis huesos crujieron. Mi piel se estiró. Mis músculos ardieron. Pero esta vez no luché contra ello. Dejé que sucediera. El mundo cambió. Los colores se volvieron más nítidos. Los sonidos se volvieron más fuertes. Podía oír cada latido del corazón en el patio, oler cada aroma. Miedo, emoción, rabia y debajo de todo, reconocimiento. Cuando abrí los ojos, estaba a 4 patas. La multitud jadeó. No necesitaba verme para saber lo que estaban viendo. Podía sentirlo. Mi loba era masiva, más grande que cualquier lobo en el complejo. Mi pelaje era plateado, casi luminoso bajo la luz del sol. Y mi presencia no era solo dominante, era absoluta. Cada lobo en el patio lo sintió. Los betas en la primera fila retrocedieron instintivamente. Los omegas bajaron la mirada. Incluso los alfas en el consejo parecían incómodos porque esto no era normal. Esto era ápice. Di un paso adelante. La multitud se apartó, no porque se lo dijera, sino porque sus instintos se lo ordenaron. Estaba por encima de ellos, y lo sabían. Me transformé de nuevo lentamente. La transformación dolió menos esta vez. Quizás porque no estaba luchando contra ella. Cuando volví a ser humana, me paré en el centro del círculo, envuelta en la capa que alguien me había arrojado. El patio estaba en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Greor parecía haber visto un fantasma. Los miembros del consejo susurraban entre ellos, sus rostros pálidos. Incluso Sterling se veía diferente. No sorprendido, sino cauteloso. Como si acabara de confirmar algo que había sospechado todo el tiempo. Cana, por otro lado, sonreía. Finalmente, Greor encontró su voz. «¿Tú?» Se detuvo, carraspeó. «No eres solo una loba». No respondí. «Eres ápice». La multitud estalló. «¡Ápice! Eso no es posible. Ha estado aquí todo el tiempo». Marcus se levantó de nuevo. «Esto lo cambia todo. No podemos simplemente... Necesita ser contenida. Controlada». «Controlada», dijo otro miembro del consejo. ¿Tienes idea de lo que podría hacerle a esta manada? Exactamente. Por eso necesitamos suficiente. La voz de Sterling cortó el caos como una cuchilla. Todos se callaron. Dio un paso adelante, su mirada fija en mí. «No es vuestra para controlarla». Greor se volvió hacia él. «Con todo el respeto, Rey Alfa, ella es parte de esta manada. Tenemos jurisdicción». «No», dijo Sterling, «no la tenéis». Cruzó el patio y se detuvo frente a mí. «Arabella Nightingale, invoco el derecho de reclamación». La multitud jadeó. El derecho de reclamación era antiguo, reservado para el Rey Alfa. Significaba que ya no era parte de esta manada. Era suya. Greor parecía atónito. «No puedes. Acabo de hacerlo». Sterling me extendió la mano. «Ven conmigo». Miré su mano, su rostro,
la multitud que nos observaba. Y me di cuenta de algo. Acababa de cambiar una jaula por otra, pero esta vez sabía exactamente quién tenía la llave. Tomé su mano y todo cambió. Sterling no soltó mi mano. Me sacó del patio, pasando junto a la multitud que miraba, el consejo, la sonrisa calculadora de Cana. Nadie intentó detenernos. No podían. El derecho de reclamación era absoluto. Una vez invocado, ninguna manada podía desafiarlo. Ahora era suya, quisiera o no. Me llevó a una cámara privada en el ala este, más grande que mi antigua habitación, con una cama de verdad y ventanas sin barrotes. «Quédate aquí», dijo. Luego se fue. Me quedé en el centro de la habitación, todavía envuelta en la capa, mi cuerpo temblando. No de frío, de todo. Había pasado 10 años escondiéndome, 10 años fingiendo ser nada. Y en un momento les había mostrado a todos exactamente lo que era. Ápice. La palabra se sentía pesada, peligrosa. Me senté en el borde de la cama e intenté calmar mi respiración. Pero mi loba estaba inquieta, agitada. Había probado la libertad y ahora no quería volver atrás. Sterling regresó una hora después. Trajo comida, ropa, agua. No toqué nada. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, observándome con esa misma expresión cautelosa. «Necesitas comer, no tengo hambre. Te has transformado 2 veces en una semana después de 10 años de supresión. Tu cuerpo necesita combustible». Lo miré. «¿Por qué lo hiciste?» «¿Hacer qué?» «Reclamarme, no tenías que hacerlo». Se reclinó. Sí, tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacía yo, alguien más lo habría hecho. Sentí que mi pecho se oprimía. «Cana». Sterling asintió. «Mi hermano es ambicioso y paciente. Te ha estado observando desde el momento en que llegamos». «¿Cómo lo sabía?» «Porque es como tú». Lo miré fijamente. «¿Qué?» «Cana es un observador. Ve cosas que otros pasan por alto. Y reconoció algo en ti que la mayoría de los lobos no notarían. Que me estaba escondiendo. Que eras poderosa». Sterling se levantó y caminó hacia la ventana. «Los lobos ápices son raros. La mayoría de las manadas pasan generaciones sin ver uno, pero cuando aparecen, lo cambian todo. Pueden unir territorios, ganar guerras, remodelar jerarquías». Se giró para mirarme. «O destruirlos». Tragué saliva. «¿Qué quieres de mí? Nada que no estés dispuesta a dar. Esa no es una respuesta. Es la única que tengo ahora mismo». Caminó hacia la puerta. «Descansa un poco. Mañana nos vamos». «¿Irnos a dónde?» «A mi territorio. No estás segura aquí. ¿Por qué no?» Hizo una pausa. «Porque en el momento en que se sepa lo que eres, todos los alfas de la región vendrán a buscarte. Y prefiero no librar una guerra en el complejo de otra persona». Se fue antes de que pudiera discutir. Tampoco dormí esa noche. Seguía repasando el juicio en mi cabeza. La forma en que la multitud había reaccionado. La forma en que incluso los alfas habían retrocedido. La forma en que Sterling me había reclamado sin dudarlo. ¿Qué significaba eso? ¿Era una prisionera, una herramienta, un arma o algo completamente diferente? No lo sabía y eso me aterraba. A la mañana siguiente, me despertaron los gritos. Corrí a la ventana. El patio estaba lleno de lobos, enojados. En el centro estaba Cana y sonreía. Cogí una bata y bajé corriendo. Para cuando llegué al patio, la multitud había crecido. Cana estaba en la plataforma donde el consejo se había sentado ayer. Sterling estaba frente a él, con los brazos cruzados, su expresión fría. «No puedes simplemente llevártela», decía Cana. «Pertenece a esta manada. El derecho de reclamación dice lo contrario. El derecho de reclamación está anticuado, es una reliquia. Sigue siendo ley». La sonrisa de Cana se ensanchó. «Entonces cambiemos la ley». La multitud murmuró. Sterling no se movió. «¿Qué propones? ¿Un desafío?» Se me revolvió el estómago. Los desafíos eran antiguos, ancestrales, una forma de resolver disputas entre lobos sin derramamiento de sangre. «¿Quieres desafiarme por ella?», dijo Sterling secamente. «No por ella, por el derecho a decidir su destino». «Eso es lo mismo». «¿Lo es?». Cana se acercó.
Porque creo que Arabella debería tener voz en lo que le sucede. ¿No crees? Se giró hacia la multitud. Ha estado escondiéndose durante 10 años, tratada como nada. Y ahora, en el momento en que muestra su verdadera fuerza, el rey Alfa aparece y la reclama como si fuera una propiedad. La multitud murmuró más fuerte, de acuerdo. Kana era bueno. Tenía que admitirlo. Sabía cómo manejar a una multitud. La mandíbula de Sterling se tensó. Esto no se trata de su libertad. Se trata de tu ambición. Quizás, pero al menos soy honesto al respecto. Kana se giró hacia mí. ¿Qué quieres, Arabella? Todos los ojos en el patio se volvieron hacia mí. Me quedé allí, congelada. ¿Qué quería yo? Quería desaparecer, volver a ser invisible. Pero eso ya no era una opción. Sterling habló antes de que yo pudiera. No tiene que responderte a ti. Pero debería responder a alguien, replicó Kana. ¿O estás diciendo que no tiene voz en absoluto? Los ojos de Sterling brillaron, y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Esto no era solo sobre mí, era sobre poder, control, dominancia. Kana quería demostrar que era más fuerte que Sterling y yo era la excusa. Di un paso adelante. Basta. Ambos se giraron hacia mí. La multitud se quedó en silencio. Miré a Kana, luego a Sterling, y tomé mi decisión. Si queréis pelear por mí, bien, pero no me quedaré aquí mientras lo hacéis. Caminé hacia el centro del patio, y me transformé. Esta vez no luché, no lo suprimí, dejé que mi loba tomara el control por completo. La transformación fue rápida, brutal, explosiva. Cuando terminó, me paré en el centro del patio, completamente transformada, y dejé que me vieran entera. No la chica que fregaba suelos, no la sirvienta sin loba. Ápice, dominante, incontrolable. La multitud no solo retrocedió esta vez, cayeron de rodillas. No porque se lo dijera, sino porque sus instintos los obligaron. Incluso los betas, incluso los alfas del consejo. Cada lobo en el patio se sometió, excepto dos, Sterling y Kana. Se mantuvieron firmes, ambos mirándome con expresiones diferentes. Kana parecía fascinado, hambriento. Sterling parecía en conflicto. Di un paso hacia Kana. No se movió. ¿Quieres controlarme? Dije. Mi voz salió más profunda en esta forma, más áspera, pero clara. No puedes. Me giré hacia Sterling. ¿Y tú? ¿Crees que reclamarme me hace tuya? No respondió. No soy una propiedad. No soy una herramienta. No soy algo que usas para ganar guerras o demostrar dominancia. Me transformé de nuevo, de pie desnuda en el centro del patio, envuelta en nada más que mi propia furia. Soy yo, y si no podéis aceptar eso, entonces no pertenezco a ninguno de los dos. El patio estaba en silencio. Entonces Kana empezó a aplaudir, lento, deliberado. Bien dicho, sonrió. Pero aquí está el problema, Arabella. No puedes sobrevivir sola. No como una ápice. En el momento en que dejes este complejo, cada renegado, cada manada rival, cada lobo con ambición vendrá a por ti. Se acercó. Necesitas protección y yo puedo dártela. ¿A qué costo? Tu lealtad. Eso no es protección, es posesión. Llámalo como quieras, pero sabes que tengo razón. Extendió su mano. Ven conmigo, te trataré como una igual, no como una prisionera. Miré su mano, luego a Sterling. Sterling no se había movido, no había hablado, solo me estaba observando, esperando. Y fue entonces cuando lo entendí. No iba a obligarme a elegir. Iba a dejar que yo decidiera porque el verdadero poder no exige sumisión. Se la gana. Me giré hacia Kana. No. Su sonrisa se desvaneció. Te arrepentirás de esto. Quizás, pero es mi elección. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y se fue. La multitud se apartó para él, y así, sin más, se acabó. Me quedé allí sola en el centro del patio, sintiendo el peso de cada decisión que acababa de tomar. Entonces lo sentí. Una atracción, no física, más profunda. Mi loba se agitó, inquieta, desesperada. Me giré.
Sterling caminaba hacia mí, y la atracción se hizo más fuerte. No, ahora no, pero no pude detenerlo. Mi loba lo reconoció, no como un rey, no como un protector, como algo completamente diferente. Compañero. El vínculo se cerró de golpe, como una cadena alrededor de mi pecho. Instantáneo, innegable, brutal. Jadeé, retrocediendo. Sterling se detuvo, con los ojos muy abiertos. Él también lo sintió. Arabella no, negué con la cabeza. No, 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 oh, no, pero a mi loba no le importaba, lo quería a él, y su lobo me quería a mí. El vínculo no era suave, no era romántico, era poderoso, inevitable y aterrador, porque ahora entendía por qué mi madre había estado tan asustada, por qué me había hecho esconderme. Un vínculo de compañero con un rey alfa no solo te ataba a alguien, te reclamaba, te poseía, te hacía parte de algo de lo que no podías escapar. Sterling dio un paso más cerca. Tenemos que hablar. No puedo. Necesito. Me giré y corrí. No dejé de correr hasta que llegué al bosque. Para entonces mis pulmones ardían, mis piernas temblaban. Me derrumbé contra un árbol e intenté respirar. Pero el vínculo seguía allí, tirando, doliendo. Podía sentir a Sterling incluso desde aquí, su presencia, su lobo, y sabía que no importaba cuán lejos corriera, nunca escaparía de él. El vínculo había decidido. Sterling me encontró una hora después. No dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Finalmente, hablé. No quiero esto. Lo sé. No pedí nada de esto. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque ninguno de los dos puede elegir. Me miró. El vínculo elige por nosotros. Cerré los ojos. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de ti. Lo miré. Eres el rey alfa. ¿No decides tú? No esta vez. Se levantó y extendió su mano. Vuelve conmigo. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres. Miré su mano, luego su rostro, y me di cuenta de algo. Por primera vez en 10 años, alguien me estaba dando una opción. No forzándome, no manipulándome, simplemente pidiendo. Tomé su mano y juntos regresamos. 3 meses después, estaba en el balcón de la finca de Sterling, mirando el territorio. Ya no me escondía, no estaba fingiendo. Era yo, ápice, poderosa, vista. Y sí, emparejada con el rey alfa. No era perfecto, el vínculo todavía era difícil, la atención todavía era abrumadora. Pero estaba aprendiendo, aprendiendo a aceptar mi fuerza, aprendiendo a usar mi voz, aprendiendo que ocultar el poder te protege, pero poseerlo te define. Sterling salió al balcón detrás de mí. ¿Lista? Me giré. ¿Para qué? La reunión del consejo. Quieren escuchar tu propuesta. Sonreí. Vamos. Y juntos entramos. No como prisionera y captor, sino como iguales, porque así es como se ve el verdadero poder. Esto es lo que he aprendido de la historia de Arabella. En el momento en que dejas de disculparte por tu fuerza, es el momento en que todos los demás tienen que lidiar con ella. Y hablando de lobas que se niegan a pasar desapercibidas, tengo otra historia que necesitas escuchar. Trata de una luna rechazada que regresó más fuerte que el alfa que la abandonó. Esa historia viene a continuación. Créeme, querrás ver cómo termina.